Hola, ¿qué tal? Bueno, la propuesta que les traigo hoy es analizar en un primer momento una introducción a lo que se conoce como un texto de Juan Lin sobre el quiebre de las democracias. En la charla de hoy vamos a hacer una pequeña introducción para luego compartir eh, otro video sobre los elementos que forman parte o que integran en el momento en el que se da el quiebre de una democracia. Y es interesante lo que plantea Linz cuando él dice que todo cambio de régimen político claramente afecta a millones de vidas, ¿no? Eso rememora, si se quiere, ciertas emociones que van desde el miedo hasta la esperanza, ¿no? Lo que habrá pasado sobre la marcha sobre Roma, ¿no? Hitler, la Guerra Civil Española, el febrero del 48 en Praga, los golpes de estados en nuestra región, en América Latina, ¿no? Todos esos momentos dramáticos que claramente lo que simbolizaban eran cambios de poder y que se fijan en la memoria de las personas como fechas claves en sus vidas. Pero los hechos en sí son claramente en realidad la culminación de un largo proceso, un cambio político que va creciendo, evolucionando a lo largo de un periodo de tiempo, a veces más o menos prolongados. Por lo tanto, la propuesta de Linz, la problematización de Linz, nos plantea si hay una pauta en común en esos procesos que llevan a un cambio de régimen o cada uno de ellos supone una situación única. Otro interrogante que nos plantea es si es posible, en definitiva, construir un modelo descriptivo del proceso de la caída de una democracia que pudiese contribuir a una mejor comprensión de los elementos y de la dinámica propia que se dan en esos momentos. Muchos historiadores han proporcionado datos de los sucesos, de los cambios sociales, económicos, políticos que produjeron esos dramáticos momentos que llevaron a que en su momento Mussolini, Hitler, Franco accediesen al poder. O como, por ejemplo, en Francia provocaron un cambio de rumbo en la batalla por la supervivencia de una democracia y su instauración luego en la Quinta República. Las memorias, los escritos de aquellos que participaron en esos acontecimientos históricos son claramente una fuente importante que nos permiten a nosotros comprender esos procesos políticos. Pero tenemos que ir un poco más allá, ¿no? Es decir, construir un modelo descriptivo podría ser útil para combinar el conocimiento de los sucesos que proporcionaron o que nos proporcionan, ¿no? Los relatos, por ejemplo, de los historiadores, los informes de aquellos que participaron, ¿no? El análisis muchas veces de estas situaciones históricas que parecen únicas nos sugiere la posibilidad de empezar a detectar una serie de pautas comunes, de ciertas secuencias de acontecimientos que se van repitiendo de un lugar a otro, ¿no? De un país a otro. Entonces nos preguntamos hasta qué punto los distintos participantes, por ejemplo, los líderes democráticos, tenían o no conciencia del peligro en que se encontraba el sistema en momentos críticos antes del derrumbamiento final. Por ejemplo, las declaraciones del líder del Partido Socialdemócrata alemán en el Congreso del partido en 1929 sobre las implicancias que podría tener la ruptura de la gran coalición esa que se produjo en 1930, revelaba tanto la conciencia de la amenaza a la democracia y al parlamentarismo, como también revelaba la falta de predisposición a hacer cualquier sacrificio para salvar a la democracia. Es interesante porque en estos análisis los científicos sociales, principalmente los sociólogos, y muchos de ellos con una orientación más bien marxistas, tienden a destacar las características estructurales de una sociedad, la infraestructura socioeconómica que actúan como condición restringente, limitando la acción por parte de los actores políticos. Entonces, los marxistas dirigen su atención a los conflictos sociales yacentes, especialmente a los conflictos de clases, que en su opinión hacen difícil, si se quiere, imposible, la estabilidad de las instituciones democráticas liberales en esos momentos. Es decir, que ellos sostenían que en ese proceso de derrumbamiento está suficientemente explicado por las grandes desigualdades sociales y económicas, está suficientemente explicado por la concentración de poder económica, la dependencia económica hacia otros países, ¿sí? La amenaza al orden socioeconómico existente planteado por la movilización de las masas, y la inevitable y rígida defensa de los privilegios que terminan con las instituciones democráticas que permiten esa movilización. A ver,
uno tiene que ser los últimos en negar la importancia de esos factores, ¿no? Y de su considerable efecto también que tienen en estos procesos de derrumbamiento de una democracia. Pero aún asumiendo que estos análisis sociológicos o basados en el carácter cultural de la nación o en variables psicológicas pudieran explicar por qué tiene lugar la caída de un régimen, habría que preguntarse el cómo. Y desde el punto de vista de lo que asume Linz, él dice que no puede ignorarse la actuación tanto de los que están más o menos interesados en el mantenimiento de un sistema político democrático, como la de aquellos que colocan otros valores por encima, es decir, que no están dispuestos a defenderlos o incluso están dispuestos a derrocarlos. Todo este conjunto de conductas constituye, si se quiere, la verdadera dinámica del proceso político. Por eso es que uno cree que las características estructurales de las sociedades, los conflictos latentes y reales, ofrecen una serie de oportunidades, de obstáculos para los actores sociales y políticos, tanto hombres como instituciones también, que pueden llevar a uno u otro resultado, y vamos a ir viendo eso. Empezaremos entonces asumiendo de que estos actores se enfrentan con varias opciones que pueden aumentar o en definitiva disminuir la probabilidad de la persistencia o la estabilidad de un régimen a partir de sus acciones. Y esto, si se quiere, tiene carácter acumulativo que aumenta o disminuye la probabilidad, en definitiva, que sobreviva una política democrática. Y es cierto que en los últimos momentos, antes del desenlace, las oportunidades para salvar el sistema terminan siendo mínimas, ¿sí? En este contexto, entonces, el análisis de los casos en los cuales una democracia en crisis consigue volver a equilibrarse es particularmente interesante en ese sentido, ¿sí? Sobre todo el mérito de Bracher, un teórico, ¿no? En especial, donde él hace una descripción de la caída de la República de Weimar y fue destacar sobre todo el carácter de secuencias y de pautas de ese proceso de derrumbamiento a través de las pérdidas de lo que él denominaba la fase de poder o el vacío de poder y la posterior toma de poder por parte de Hitler. Así que los factores condicionantes básicos, sociales, económicos, culturales, los políticos, experimentan ciertas tensiones parecidas y que muchas veces los sociales, los económicos y los culturales no sufren la misma suerte. Y en estas situaciones de crisis, como las que vamos a ir discutiendo, el liderazgo, por ejemplo, la presencia de ciertos individuos con ciertas características, con ciertas cualidades únicas, pueden ser en definitiva decisivos, ¿sí? Y muchas veces son difíciles de predecir, o por lo menos un modelo que nos permita generar o explicar la importancia de los liderazgos. Por ejemplo, cuando uno trata el reequilibramiento de la democracia francesa en la transición de la Cuarta a la República Francesa, el resultante en aquel momento es que sin De Gaulle hubiera sido probablemente muy distinto, ¿no? El problema de su liderazgo y de su calidad, especialmente en situaciones de crisis, como una variable independiente, no ha sido sólido, o por lo menos no ha sido tenido en cuenta de manera debida, ¿no? Como una reacción contra la tendencia a explicar la historia según esta idea de los grandes hombres, ¿no? En ese sentido, y muchas veces explicamos a partir de otros factores, por ejemplo, lo sociológico. Con todo esto esperamos demostrar, o por lo menos lo que nos propone Linz en su texto, es demostrar la gran probabilidad que existe de que ciertos actores individuales y también instituciones enfrentados con situaciones parecidas responda de forma que contribuyan a la caída o no de un régimen. Por lo tanto, la tarea, lo que les propongo en estas entregas será describir, en tanto sea posible, tratar de lograr una explicación de estos actos en el camino hacia el derrumbamiento o el reequilibramiento de una democracia, ¿sí? Por lo tanto, la formulación de nuestra problemática trata de señalar las oportunidades que los líderes democráticos pueden utilizar para asegurar la consolidación, la estabilidad, la persistencia y el equilibrio de sus regímenes, así como también los problemas y las dificultades que con toda probabilidad van a encontrar en ese proceso. Les muestro en esta segunda parte la idea de el derrumbamiento de democracias competitivas, que en definitiva es el objeto de estudio de
de Linz. El análisis son las democracias competitivas. Y para evitar todo equívoco es necesario definir con cierta precisión el tipo de régimen cuyo derrumbamiento y caída va a analizar Linz, ¿no? Y él plantea, por lo menos el criterio que él tiene para definir a una democracia, la define o la puede resumir diciendo que es la libertad legal para formular y proponer alternativas políticas con derechos concomitantes de la libertad de asociación, de expresión, otras libertades básicas de las personas, competencia libre y no violenta entre los líderes, con una revalidación periódica de su derecho para gobernar, inclusión de todos los cargos políticos efectivos en un proceso democrático, medidas para la participación de todos los miembros de una comunidad política. Prácticamente esto significa libertad, por ejemplo, para crear partidos políticos, para realizar elecciones libres y honestas a intervalos regulares, sin excluir ningún cargo político efectivo de la responsabilidad directa o indirecta ante el electorado. Por lo tanto, aquellos países que cumplan el requisito en esta definición de democracia son los que Linz toma a consideración en su análisis. Lo que distingue a un régimen como democrático no es tanto la oportunidad incondicional para expresar opiniones, sino la oportunidad legal e igual para todos de expresar todas las opiniones y la protección del Estado contra posibles arbitrariedades. Por lo tanto, según la definición de Linz, su definición de democracia no abarca regímenes que puedan haber recibido el apoyo de una mayoría, pero no han sido capaces de presentarse ante la sociedad para que éste las revalidara. La idea de que es necesario al menos una alternancia en el poder a nivel nacional entre el partido o la coalición instauradora del régimen democrático y la oposición para definir un régimen como democrático y que por lo menos considera Link que no le parece para nada excesivamente exigente en ese sentido, ¿no? A ver, una vez que Linz plantea esta definición, él dice que ni la transformación de un sistema postdemocrático en uno totalitario, los cambios internos que llevan a regímenes post-totalitarios, la caída de regímenes autoritarios, ni la transición a las democracias de regímenes monárquicos, tradicionalmente entran dentro de lo que él plantea en su estudio, en su campo de estudio. Sistemas tanto democráticos como no democráticos, lo que le permite a él es ir aislando las variables e identificarlas. Ningún sistema que pueda ser llamado totalitario en sentido propio de la palabra se ha venido abajo por ejemplo, por causas internas. Incluso aquellos sistemas que han experimentado transiciones suficientes como para ser descritos como regímenes autoritarios post-totalitarios. El sistema nazi e incluso la dominación fascista en Italia, que se considera también una especie de totalitarismo, fueron derrocados solamente por la derrota militar por parte de los aliados. La caída de la mayoría de los regímenes autoritarios ha llevado no al establecimiento de democracias, sino muchas veces a otro régimen autoritario después de un golpe o después de una revolución. Por ejemplo, el caso de Cuba. El estudio de los pocos casos en los cuales un régimen autoritario se transformó en una democracia surgieron sobre todo en muchos casos a partir de las independencias, los procesos de colonización en África o en Asia, pero no en todos los casos. Las democracias a las que se refiere Linz en su análisis son todas naciones estados. Por lo tanto, el análisis de Linz es aplicable solo a regímenes democráticos en naciones estados consolidadas que consiguieron la independencia o un grado de autonomía político considerablemente antes de la crisis del régimen, ¿sí? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva y vamos a hablar de esta idea de las nuevas democracias asediadas o abortadas que no toma Linz en su análisis, ¿no? La pregunta que puede plantearse es si el modelo de Linz de ese proceso de derrumbamiento de democracias pudiera no basarse en regímenes establecidos solo poco tiempo antes de la crisis que precipitó su caída y que por lo tanto estamos tratando más bien de un fallo en la consolidación de un régimen que de la caída de uno democrático. ¿Sí? A esto nos referimos cuando hablamos de nuevas democracias. ¿Sí? No hay duda de que la estabilidad genera mayor estabilidad.
Las viejas democracias fueron nuevas en su día y se enfrentaron con los mismos riesgos que se enfrentaron todas las nuevas democracias, ¿sí? La evolución histórica fue más lenta, más implicada con la continuidad de instituciones, de élites tradicionales, enfrentando así a los gobernantes con problemas menores en momentos y más manejables. Además, algunas de las viejas democracias tenían la ventaja de estar establecidas en países pequeños, relativamente prósperos, como pudieron haber sucedido en algunas partes de Europa. Cierto que hay ciertas circunstancias únicas bajo las cuales tuvieron lugar en estos casos las transformaciones de sistemas políticos tradicionales en democracias modernas. Entonces uno podría decir que cuando estos acontecimientos lentos y únicos que conducen a la democracia estaban ausentes, incluso por ejemplo antes de la Revolución Francesa, la probabilidad para la consolidación de la democracia era considerablemente menor. Sin embargo, mientras que los regímenes específicos que fueron derrocados en países como Portugal, Alemania, Austria, España, habían sido establecidos solamente recientemente en cada uno de esos países una serie de procesos liberales democráticos, había ganado la ascendencia, si se quiere, a lo largo de medio siglo, si no más, bajo monarquías constitucionales o por lo menos semiconstitucionales. En cambio, los países hispanoamericanos se sentían claramente muy comprometidos ideológicamente con la idea de una democracia. Otra fórmula de legitimidad tenía gran atractivo. En ese sentido, solamente en Alemania consiguieron las ideologías conservadoras antidemocráticas una amplia y organizada aceptación en importantes sectores de la sociedad antes del quiebre de la democracia en 1918. Un problema algo distinto, pero que claramente está relacionado, plantean los que sostienen que las democracias que fracasaron o fueron derrotadas habían sido instauradas bajo condiciones que hacían su éxito extremadamente difícil. Para decirlo más gráficamente, se dice que esas democracias nacieron muertas. Las circunstancias que rodearon el nacimiento de un nuevo régimen, la estructura social subyacente, los conflictos sociales latentes, las herencias institucionales e ideológicas de regímenes anteriores, eran tales que a menos que los nuevos gobernantes democráticos fueran capaces en una fase inicial de transformación de la sociedad, claramente cualquier crisis tendría un resultado inevitablemente destructivo, y esto nos pasó mucho en las décadas del 50, del 60, del 70 a nuestros sistemas políticos en nuestra región. ¿Sí? A ver, por ejemplo, los teóricos de la dependencia tienden a considerar la solución de los problemas sociales como un requisito necesario para la estabilidad de un régimen. Sin ignorar las aportaciones de enfoques como los dependentistas, suponemos o creemos que una gran parte del proceso de caída de una democracia no solamente puede ser explicado por estas variables. Por lo tanto, no podemos decir que tales democracias necesariamente nacieron muertas, pero el verdadero derrumbamiento no puede ser explicado sin referencia a un proceso político que tiene lugar después de su instauración, ¿no? Los elementos favorables para la democracia bajo regímenes autoritarios precedentes o regímenes semidemocráticos constitucionales, la pérdida de credibilidad, el fracaso de regímenes predemocráticos y muchas veces también el entusiasmo y la esperanza creada por los nuevos regímenes no pueden y no deben ser subestimados. Ningún régimen goza del total apoyo o el consentimiento de todos sus ciudadanos, ¿sí? Si uno sigue la tipología de autoridad de un régimen como la de Richard Rose, hay pocos que son completamente legítimos o coercitivos, y en la mayoría funciona, si se quiere, en una gama de categorías intermedias. La cuestión está en qué es lo que hace que un régimen vaya más allá de los límites funcionales y se convierta en un régimen dividido, semicoercitivo, que termina siendo repudiado por grandes o por críticos sectores de una población, de una ciudadanía. Por lo tanto, necesitamos plantear la cuestión de otra manera. Y sería decir que solo las democracias que gozan de gran apoyo y de obediencia durante largos periodos tienen una probabilidad significativa de poder evitar su caída y de evitar su repudio. Lynch nos plantea una hipótesis central en su análisis, sosteniendo que los regímenes democráticos que hemos estudiado tuvieron en un momento u otro unas probabilidades razonables de supervivencia y consolidación total,
pero que ciertas características y actos de importantes actores, y acá hacemos referencia a instituciones como individuos, disminuyeron en definitiva esas probabilidades. Por lo tanto, el análisis supone que estos actos muestran pautas repetidas con variaciones en una serie de sociedades que nos van a permitir un poco ir analizando lo que nos plantea Linz y lo que les planteo yo en esta entrega. Entonces, el análisis se centra en gran medida en los actos de los gobernantes democráticos que aumentan o disminuyen la probabilidad de la caída de un régimen y no deja de estar relacionado con la suposición de que esos líderes y las instituciones, por lo menos en el corto plazo, valoraran la persistencia de las instituciones democráticas tanto si no más que otros objetivos. Por lo tanto, vamos a ir estudiando a partir de las próximas entregas un poco la probabilidad de el derrumbamiento de una democracia y de las perspectivas, ¿no?, de vida que tiene una democracia en el análisis que nos plantea Linz en su texto.